Mueren 9 migrantes al intentar cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Funcionarios a ambos lados de la frontera de Estados Unidos y México buscaban más víctimas el sábado, luego de que 9 migrantes murieron cuando trataban de cruzar el crecido río Bravo en un peligroso intento en un área en la que el nivel de las aguas había subido más de 60 centímetros en un solo día. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, y funcionarios mexicanos descubrieron a las víctimas el jueves cerca de Eagle Pass, Texas, luego de días de aguaceros. Funcionarios estadounidenses recuperaron 6 cadáveres y los equipos mexicanos 3, de acuerdo con una declaración de la CBP. Es uno de los peores incidentes de este tipo en la frontera en la historia reciente. El río, que tenía una profundidad de apenas poco más de 90 centímetros, al inicio de la semana alcanzó más de 1,5 metros el jueves y el agua fluía a una velocidad 5 veces mayor que la usual, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Había mucha más agua en el río después de la lluvia y había más lluvia río arriba, lo que aumenta el caudal, dijo del meteorólogo Bob Fagarty del servicio. La CBP dijo que los equipos estadounidenses rescataron a otras 37 personas del río y detuvieron a 16 más, mientras que las autoridades mexicanas tomaron bajo custodia 39 migrantes. La agencia no indicó de qué país o países eran los migrantes ni proporcionó información adicional sobre el rescate ni la búsqueda. Las agencias locales de Texas que estuvieron involucradas no respondieron por el momento a solicitudes de información adicional en la zona del río, llamado Río Grande en Estados Unidos. El sector del río de la patrulla fronteriza, que incluye a Eagle Pass, se está convirtiendo rápidamente en el corredor más concurrido para los cruces ilegales. Los agentes detuvieron a migrantes en el sector casi 50,000 veces en julio. En un distante segundo lugar se ubica Rio Grande Valley con aproximadamente 35,000. La zona atrae inmigrantes de decenas de países, muchos de ellos en familias con niños pequeños. Aproximadamente 6 de cada 10 detenciones en el sector del río fueron de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba o Nicaragua. El sector, que se extiende 395 kilómetros a lo largo del río Bravo, ha sido especialmente peligroso porque las corrientes del río pueden ser engañosamente rápidas y cambiar de súbito. Cruzar el río puede ser un reto incluso para los buenos nadadores. Este año la situación se encamina a rebasar el récord del año pasado de más muertes en la zona fronteriza desde el 2014, cuando la Organización Internacional para las Migraciones, un organismo de la ONU, comenzó a mantener un conteo. La OIM ha contado más de 4,000 muertes en la frontera de Estados Unidos con México desde el 2014, con base en reportes noticiosos y otras fuentes. Incluso 728 el año pasado y 412 en los primeros 6 meses de este año, a menudo por deshidratación o ahogamiento. Junio fue el cuarto mes más mortífero que se haya registrado, con 138 muertes. La patrulla fronteriza estadounidense no ha publicado cifras al respecto desde el 2020. En un comunicado de prensa el mes pasado, la CBP dijo que había descubierto los cadáveres de más de 200 migrantes en el sector desde octubre hasta julio. En junio, 53 migrantes fueron encontrados muertos o moribundos en un tractocamión en una carretera secundaria de San Antonio, en la tragedia más grave en cobrar vidas de migrantes que cruzan la frontera ilegalmente desde México. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El drama del pueblo uigur saltó a la palestra en enero de este año, cuando la administración Biden decretó la prohibición de las importaciones de algodón procedentes de la región china de Xinjiang. Según el actual inquilino de la Casa Blanca, la constante violación de los derechos de los uigures por parte de las autoridades de Pekín representa un desafío para la democracia. Para Joe Biden, los obstáculos no existen, solo hay que luchar contra los desafíos. La Unión Europea, Canadá y el Reino Unido se sumaron a las sanciones impuestas por Washington, prohibiendo a su vez la importación de productos provenientes de Xinjiang. La única salvedad que los fabricantes chinos pueden demostrar ante las autoridades aduaneras europeas que las empresas no habían violado los derechos humanos básicos.
una exigencia que recuerda extrañamente las condiciones impuestas hace años a las autoridades israelíes, obligadas a declarar que las exportaciones provenientes de los territorios ocupados no violaban los derechos de la población palestina, exigencia esta que Tel Aviv supo sortear. Sobra decir que antes de la revelación de la Casa Blanca, la cuestión de los derechos de los uigures, minoría musulmana que vive en el territorio chino desde hace siglos, fue abordada sin excesivo éxito por Amnistía Internacional, cuyas campañas pueden pasar casi inadvertidas si los poderes fácticos se entrometen. Otro proyecto llamado a fracasar fue el informe de la Organización de las Naciones Unidas, supervisado por la alta comisionada para los derechos humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a la que se le informó la pasada semana de que el documento no debía publicitarse. Bachelet aprovechó los últimos 15 minutos de su mandato, que finalizaba el 31 de agosto, para dar a conocer el informe que se hacía eco de las desapariciones, las detenciones arbitrarias, las torturas, las esterilizaciones forzadas, la existencia de una amplia red de centros de reeducación destinados a uigures acusados de llevar a cabo actividades terroristas. En junio del 2009, la capital de la provincia de Xinjiang fue escenario de un enfrentamiento entre uigures y miembros de la etnia mayoritaria Han. La cifra de 156 muertos revelada por el gobierno de Pekín indican que este podía haber sido uno de los enfrentamientos más serios desde las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Cierto es que una parte de la población uigur, compuesta por 12 millones de personas, tiene sentimientos separatistas y se opone a lo que denomina preponderancia cultural del Partido Comunista Chino, aunque la mayoría se conformaría con una autonomía real y el respeto de sus derechos culturales y políticos. En el marco de la República Popular China, un porcentaje bastante elevado sueña con la creación de una nueva república del Turquestán Oriental o de un Uiguristán independiente. Las autoridades chinas acusan al movimiento separatista islámico del Turquistán Oriental o el ETIM, muy activo en la región, de perpetrar numerosos actos terroristas. Desde hace décadas, la política de las autoridades chinas con respecto a Xinjiang y el pueblo uigur ha tenido tres ejes fundamentales: la represión de cualquier tipo de actividad étnica al margen del Estado, la promoción de la asimilación de los uigures y su progresiva significación, el desarrollo de importantes proyectos de desarrollo socioeconómico. Pero todo ello no basta. Tras la visita a la región de los relatores especiales de las Naciones Unidas, el propio presidente Xi Jinping se desplazó a Xinjiang para definir las pautas de actuación futura de los funcionarios comunistas. Al parecer, Xi venía con los deberes hechos. Su primera directriz hacía hincapié en la necesidad de intensificar los esfuerzos para promover el principio de que el Islam local debe tener una orientación china y que las religiones del país deben adaptarse a la sociedad socialista implantada por el Partido Comunista. Las aspiraciones religiosas de los creyentes deben satisfacerse. Estos deben estar estrechamente unidos en torno al partido y al gobierno, manifestó Xi. Al referirse a la importancia de la identidad cultural, el dignatario chino instó a los funcionarios del partido a educar y guiar a las personas de todos los grupos étnicos para reforzar su identificación con la patria, la nación, la cultura, el Partido Comunista Chino, el PCCH, y el socialismo con peculiaridades chinas. En resumidas cuentas, lograr que un buen uigur sea forzosamente un buen comunista. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.